¿Calor o no? ¿Cómo están? ¿O están congelados? No, Lisa, no hace bastante calor. Sí, está fuerte, ¿no? Está Sí. fuerte. Bueno, vamos a organizarnos un poquito. El día jueves vamos a tener práctica presencial de aula. Según lo que yo tengo entendido, pues todavía el laboratorio no va, pero vamos a estarnos preparando para hacer un trabajo ya en laboratorio. No sé si ustedes saben algo de laboratorio, cuándo se podrá entrar, si ha habido alguna novedad, porque yo cuando pregunté, y deben ser hace más de 2 semanas, me dijo don Germán de que en una semana, máximo semana y media, ya iba a estar el laboratorio para poder ser utilizado y que entremos a hacer nuestras prácticas. ¿Qué saben ustedes? ¿Nadie sabe nada? No, licenciada. Bueno, entonces, a ver, esperaremos. De cualquier manera, el día jueves vamos a hacer nuestra práctica, como les decía, práctica presencial, pero va a ser práctica de aula. Ustedes saben, tienen que tener su tabla, la tabla boliviana, que con esa se va a trabajar. Quiero ver de que ustedes realmente entren en lo que es la práctica de la evaluación, de lo que es el análisis químico de las dietas que van a presentar por tiempos de comida, en fin, ya vamos a ver eso. La cosa es que ustedes tienen que trabajar con eso, cada uno lleve su material y sus bolígrafos y todo lo que tiene que ser, principalmente su calculadora. La mayoría de ustedes utiliza su celular, pero me parece que lo más correcto es nomás utilizar una calculadora. Vean, porque cuando uno ya está en el ejercicio profesional, la verdad es de que no dice mucho de cada uno cuando uno está usando el celular para hacer un cálculo sencillo. Claro que en el celular tenemos programas también muy buenos que pueden ayudarnos a calcular directo un índice de masa corporal, en fin, pero la base tiene que estar bien fortalecida, ¿ya? A ver si también podrían llevar hojas en blanco. Puede ser hoja de papel sábana, como podría ser unas hojas de papel bond, tamaño oficio, no sé, porque van a trabajar en grupo y también eso les va a servir para exponer. Por lo tanto, tenemos que tener el material en grupos que obviamente ya tenemos grupos de A4, ¿no es cierto? Y esos grupos de A4 se van a mantener, pero vamos a reforzar. Algunos se van a mantener y otros se van a dividir, ya vamos a ver eso, ¿ya? Pero lo importante es de que ustedes el día jueves tengan su material para poder trabajar adecuadamente y hacer una práctica previa a lo que es el laboratorio. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes no entran al laboratorio? Ustedes de séptimo. Licenciada, sería desde antes de la pandemia. Empezó la pandemia y ya ya no pudimos entrar al laboratorio. O sea que ustedes estaban ¿en qué? ¿En segundo semestre? ¿Tercero? Sí, segundo semestre, dice. Segundo semestre. O sea, entraron el primer y segundo semestre, después ya no. Bueno,
es una pena realmente, chicas. Yo tengo mucha tristeza porque es ahí donde realmente se aprende más. Pero de no poder entrar siempre al laboratorio, vamos a ver la forma, cómo hacer para que ustedes puedan exponer, ver, practicar lo que hacen, porque tenemos que luchar por estar mejor, ¿ya? Bueno, entonces el día jueves nos vamos a ver. Si es que hay algo, yo les envío el mensaje, ¿ya? Algo previo a eso. Bueno, eso por un lado, el jueves tenemos la práctica y el próximo jueves, que sería el 6 de octubre, a ver, 6 de octubre, sí, jueves 6 de octubre va a ser nuestro primer parcial, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a terminar lo que corresponde a diabetes y el día... los días lunes, martes terminamos con todo lo que es el síndrome metabólico y de ahí entramos a hacer la práctica, ¿ya? Y el próximo jueves estaríamos haciendo la primera evaluación, o sea, es presencial, ¿no? Allá en el aula que nos corresponde. Bueno. Ahora vamos a continuar. En realidad, ahora vamos a tener de repente una clase corta porque yo tengo que enviar unos trabajos y hasta terminar lo que es el índice glucémico. Y posterior a esto, bueno, ya hemos visto todo lo que corresponde al conteo de carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, con eso ya podremos estar más tranquilos habiendo entendido todo, o creen ustedes que debemos repasar nuevamente algún temita específico de los dos temas grandes que ya hemos avanzado. Ya veremos, dependerá de ustedes, ¿ya? Bueno, entonces ahora voy a compartir para hacer nuestra presentación que corresponde con lo que vamos a avanzar en cuanto a lo que es el índice glucémico. ¿Alguien ha podido leer algo, ver algo de ayer para hoy en base a este tema? Bueno, solamente vamos a recordar de manera muy rápida lo que ayer hemos hablado, haciendo una puntuación importante, de lo más importante más bien. Entonces, como se había dicho, este es el señor que ha creado la clasificación de lo que es el índice glucémico, y es el doctor Jenkins, el cual ayuda a trabajar y ayuda a que tanto los profesionales como los pacientes identifiquen los alimentos más adecuados para su consumo en el caso del paciente diabético. Pero para el paciente diabético de manera muy específica, porque de manera general podríamos utilizar y aprovechar esta parte, este tema importante, aprovechar para todos los pacientes que tienen síndrome metabólico. ¿Qué hemos dicho aquí? Que dentro de los factores que determinan el índice glucémico, entonces no vamos a olvidarnos el tamaño de la partícula. Cuanto menor sea el tamaño de la partícula, mayor va a ser el índice glucémico de determinado alimento. El grado de gelatinización también es muy importante porque, bueno, en esto influye mucho la intervención de los gránulos de almidón, y esto hace que suba su índice glucémico
porque hay muchos alimentos que, bueno, tal vez no tienen almidón, pero también tienen las sustancias que gelatinizan la preparación, y también estos están dentro de lo que se tiene que cuidar y tomar en cuenta, porque estos alimentos están dentro de lo que podríamos pensar que su índice glucémico es más alto. La relación amilosa-amilopectina, fundamental, porque dentro de esto lo que más nos interesa, dijimos, es ver la acción de las enzimas digestivas que hacen de que el alimento no sea digerido tan rápidamente, por lo tanto, tengamos que preferir alimentos que contengan amilopectina en relación a los de la amilosa, que mejor fueran que estén un poco al margen de la selección de alimentos. El proceso de absorción es otro punto fundamental, que es el que también ayuda a que la glucosa tenga que pasar de manera más lenta o más rápida al tracto, a la circulación sanguínea. Por lo tanto, eso es lo que se tiene que ver, el proceso de absorción, y como ejemplo hablábamos de la fructosa, que evidentemente tiene la misma cantidad de glucosa, a pesar que tiene dos moléculas de glucosa en su composición, pero que por ese motivo relacionado a su metabolismo es que enlentece este periodo de absorción. Y por lo tanto también la respuesta glucémica es más lenta. Tenemos igualmente una comparación que se va haciendo y que es muy importante, el saber que el único azúcar que posee un índice glucémico mayor a la glucosa es la maltosa, porque esta está formada por dos moléculas de glucosa. Entonces, esto es lo que igualmente hay que conocer, porque tenemos que saber dónde podemos encontrar la maltosa, dónde podemos encontrar la glucosa, en qué situación podemos vernos enfrentados para esto. Entonces, ahí vamos viendo, ¿ya? De todo esto se deduce que la clasificación de los carbohidratos en simples y complejos. Entonces, debido a este factor, ahí tenemos los simples y los complejos, y por demás está decir que los carbohidratos simples son los de absorción rápida y los complejos son los de absorción lenta. Por lo tanto, tendremos que buscar fuentes alimentarias acordes a la patología del paciente, respondiendo a este punto importante. El procesamiento térmico o mecánico también ya se lo ha dicho, y tenemos que ver de que si, como ejemplo, tenemos aquí la harina de trigo, tiene un índice glucémico mayor que el grano propio, claro, porque la harina, recordemos el primer factor que determina el índice glucémico era el tamaño de la partícula. Entonces aquí tenemos esto, pero además es por el tipo de mecánica, de forma como se obtiene, porque puede ser también que el índice glucémico de una harina que está molida en batán puede tener el menor índice glucémico que la harina procesada en una fábrica a través de mecanismos mucho más convencionales, porque igualmente se tiene que ver, esto tiene que ver con la parte térmica, la temperatura, que va a ayudar a la ruptura de estos gránulos de almidón, y hace de que esto difiera
con el índice glucémico. Luego tenemos la unión de varios alimentos y de acuerdo a esto también, de acuerdo a la combinación, podemos decir de que el índice glucémico de algunos alimentos va a variar. Y al variar tenemos que pensar entonces qué tipo de mezcla vamos a poder darle al paciente. Vamos a tener que programar un tipo de mezcla adecuado y no siendo la mejor combinación entre grasa y proteína, pero la grasa y proteína es cuando está unida. Entonces podríamos hablar de un bife de res en relación a lo que es un churrasco. Entonces, ¿cuál será el más conveniente para retardar el vaciamiento gástrico? Porque nos interesa esto. Además, unido a qué está, ¿cuál va a ser más favorable para que el vaciamiento gástrico no sea tan rápido? Es justamente esa unión entre grasa y proteína. Luego tenemos que ver que también esta unión o esta selección que nosotros tenemos que hacer de alimentos y que se presentan como que grasa y proteína retardan el tránsito intestinal, entonces vamos a ver, el vaciamiento gástrico, vamos a ver de que también esta unión influye dentro de lo que es el grado de acidez de cada uno de los alimentos. Por lo tanto, tenemos que ir viendo de a poco todo lo que va aconteciendo en esto. Al aumentar rápidamente el nivel de glucosa en sangre, segrega insulina. Y obviamente que la insulina en mayor cantidad, pero como las células no pueden quemar adecuadamente toda la glucosa, el metabolismo de las grasas se activa y comienza a transformarla en grasa, ¿ya? ¿Qué es lo que está transformando en grasa? La fuente de carbohidratos. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos porque tenemos esto como un problema presentado dentro de la selección de alimentos que van a influir en lo que es el índice glucémico. Por demás está decirles esta parte, como ustedes estarán viendo acá, las grasas se almacenan en las células del tejido adiposo y por lo tanto resulta siendo como un círculo vicioso porque a mayor cantidad de ingesta de grasa, el mayor depósito de grasa en los adipocitos, pero que también a mayor cantidad de carbohidratos, también vamos a tener el depósito de grasa tal vez bastante saturado. Y ahí vamos analizando y viendo que todo esto es lo que nosotros tenemos que cuidar y trabajar sobre esto para la selección de alimentos. Luego vamos a ver como otro problema que tenemos que saber cuál es nuestro entorno, en qué lugar vivimos, cómo vivimos y de acuerdo a eso vamos a responder. Cuando hay periodos de hambre, periodos de dificultad, no se alcanza a cubrir el requerimiento mínimo por la falta de alimentos, en fin, hay periodos donde realmente hay bastante hambruna. La hambruna es cuando no solamente a nivel personal, sino también que se va presentando a nivel general de una población o de una comunidad.
y posterior a estos periodos donde hay hambruna, generalmente se va a dar cuando ya está pasando esto o cuando llega un alimento, así continúe la época de la hambruna, puede ser de que de pronto tengan que haber esos atracones totalmente desagradables y que afectan a la salud del paciente, que generalmente son aquellos que tienen tendencia al aumento de peso o que también son aquellos que viven o trabajan más bien en un ambiente donde hay demasiada hostilidad, demasiada exigencia con muchos aspectos de la vida humana. Tenemos también como un problema ocasionado por los alimentos que la insulina segregada consigue que el azúcar abandone la corriente sanguínea. Y bueno, ahí tenemos esa insulina, es fundamental. Muchas veces los niveles suben, bajan, pero aquí la insulina es la que cumple la función importante, que no permite que esté la glucosa por demás circulando en el torrente sanguíneo. Al tener una situación así, difícil, el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra cabeza no están a la par. Entonces, eso hay que pensar, porque el cuerpo puede estar acelerado y en la cabeza puede haber lentitud o viceversa. Y de pronto, como no hay un equilibrio en el organismo, se va a presentar un momento muy difícil donde el paciente puede tener esos atracones, esa gran necesidad de comer y comer. Entonces, todo eso es importante para poder revisar siempre en cuanto a el tipo de alimentos que vamos a elegir. Se da ese círculo, digamos, un círculo vicioso, al segregar una gran dosis de insulina, va a haber nuevamente que baja la glucosa y vuelve a subir y va y viene, y en ese caso es muy difícil contrarrestar las necesidades de cada paciente. Dentro de todos los conceptos que vamos viendo, lo que es fundamental, hay que ver de que hay algo importante, como que lo que hemos dicho acá, que se convierte en un círculo vicioso, el hecho de consumir el carbohidrato y después ya no querer consumirlo o consumir el doble. Por lo tanto, se dan los atracones. En este caso, algunos científicos han llamado a la insulina la hormona del hambre, porque es la hormona que va a controlar la situación en la que se encuentra o los niveles en que se encuentran la glucosa fundamentalmente, y puede ser de que más bien en vez de que haya una mejoría, de repente hay un momento de hambre, de mucha depresión, en fin, porque el hambre, como dijimos, el hambre quita la razón. Los carbohidratos de alto índice glucémico pueden ocasionar problemas importantes en el control de la diabetes y en la formación de la grasa. Por eso, cuidemos, hagamos de que nuestro paciente le tome el gusto a comer lo que puede comer, no precisamente que va a ir a comer siempre lo que no va a poder. De repente puede comer una porción pequeña de algún alimento que no está permitido.
bueno, esa porción pequeña de hecho nos estaría ayudando a ver y compensar todo el desorden de lo que va entre la diabetes y la formación de las grasas. Bueno, aquí tenemos algunas consideraciones importantes dentro de lo que es el uso de las tablas del índice glucémico. Debemos tener en cuenta que el índice glucémico es una herramienta muy útil que no debe utilizarse en forma aislada. Entonces, no se va a utilizar estos parámetros del índice glucémico, en fin, si lo que nosotros necesitamos es conocer. No se utiliza cuando no es necesario y cuando sí es necesario, entonces se tiene que utilizar. La mayoría de los pacientes con síndrome metabólico seguramente que van a aprovechar este conocimiento para que se pueda utilizar de manera adecuada, pero no de manera aislada. Entonces, aquí al decir aislado quiere decir de que solamente por gusto van a dejar de servirse los alimentos que tienen un índice glucémico mediano o alto, o de repente bajo también. Entonces, eso es lo que hay que ir viendo porque no es tan abierto, no es tan simple. No se debe clasificar a un alimento como perjudicial por tener un índice glucémico alto. Claro que sí. Entonces, esto es bien importante porque el alimento es el portador de los nutrientes y que en algún caso puede necesitar el paciente y nos complicaría pues bastante la vida cuando tengamos que nuestro paciente está con una glicemia alta, pero que también al estar con la glicemia alta puede tener otros factores importantes de abstención de alimentación, de querer llegar a cubrir sus requerimientos, no va a cubrir los requerimientos, pero de pronto está comiendo muy poco y vienen estos atracones, en fin, el índice glucémico hay que cuidarlo también, entonces no es cualquier momento y a toda hora que se puede utilizar. No se debe clasificar a un alimento como perjudicial por tener un índice glucémico alto, entonces eso vean, puede tener un índice glucémico alto, pero ser positivo para el grupo que tiene menor cantidad de opciones. Entonces, menor cantidad, pero de un índice glucémico alto, puedo trasladar para una dieta diferente, la que está frente a frente, y utilizando toda la parte que es propia para cada uno. Por lo tanto, hay que ver cuánto va a ser propio. Veremos, ¿no es cierto? Índice glucémico alto, el pan bizcocho, por decir. Pero si quiere el paciente, yo le voy a dar una porción pequeña y el paciente va a sentirse tranquilo. Y así poco a poco hay que ir viendo y analizando todos estos puntos para que podamos siempre estar mejor. Muchas tablas incluyen información tomando como alimento estándar al pan, eso ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Alimento estándar al pan blanco, así como a la glucosa. Entonces se ha optado por incluir solamente valores de índice glucémico relacionados a la glucosa. Glucosa igual 100. Y con respecto al pan blanco se deberá multiplicar la cifra de nuestra tabla por 1,42. Es una constante, ¿ya? Entonces, esta partecita es la que tenemos que verla siempre para cuidar. Bueno, entonces aquí vamos a
A ver, espérenme. También dentro de estas consideraciones generales tendríamos que saber de que el índice glucémico es de 70, cuando es de 70 o mayor se considera un alimento de índice glucémico alto. Y al haber un índice glucémico alto también hay alimentos de acción rápida. Si el índice glucémico está entre 55 y 70, se considera un alimento de índice glucémico medio. Y si este índice glucémico es de 55 o menos, se considera un alimento con índice glucémico bajo. ¿Ya? Esta parte está entendiendo, están observando lo que está escrito aquí, jóvenes. Sí, Lice. Sí, bueno, entonces eso es lo que nos interesa. Que tengamos que ver. Entonces tenemos un índice glucémico alto cuando el valor obtenido del alimento es 70 o mayor. El índice glucémico es medio cuando está entre 55 y 70 y es menor si se considera un alimento con índice glucémico bajo cuando está con 55 o menos. Por lo tanto, aquí tenemos la base de la clasificación que ustedes van a sacar porque para el día jueves vamos a necesitar, ¿ya? Este dato vamos a necesitar. Una consulta. Sí. Cuando el índice glucémico se considera alto, es desde 70 para arriba, ¿verdad? Obviamente, sí. Y cuando es medio, ¿no sería desde 55 hasta 69? Bueno, claro, tendría que ser 69, pero esos son los límites que nos dan, ¿no? Lo mismo que podrías decir que si es el bajo, va a ser de 54 a menor, ¿no? Pero tendríamos que hablar también de puntos medios, ¿no? Un cachito está mi batería. Bueno, entonces sí, Brenda, podría ser entonces que tendría que ser de 55 a 69.99, ¿no ve? Y así, pero en líneas generales así se nos presenta. Ahora, si hay algún alimento que tiene el 70 mismo, entonces por el trabajo que nosotros tenemos que hacer, es mejor cuidar al paciente y lo vamos a poner en la clasificación de que sea de índice glucémico alto. Entonces, preferible, ¿no es cierto? Pero son décimas que sí tienen que ser importantes, ¿ya? Luego vamos a ver de qué. Dentro de estas consideraciones generales tenemos como una conclusión importante que hay que saber aprovechar las ventajas de este tema que nos va a proporcionar como indicador básico dentro de la selección de alimentos. Tenemos siempre que ver que esté presente dentro de lo que es el manejo dietoterapéutico para que el paciente pueda obtener un alimento agradable, un alimento saludable. Nosotros podamos programarle, ayudar a que programe su alimentación y que pueda tener un contenido adecuado
de lo que va a incluir la fibra, qué tipo de carbohidratos, si va a poder consumir sal. Las grasas que va a poder servirse seguramente van a ser las poliinsaturadas con preferencia, pudiendo haber también algo que tenga grasa saturada, pero de repente mejor agüita de coco o cosas así, ¿no ve? Y saber de que la sal es un punto fundamental para que nosotros tengamos que trabajar. No todo paciente que tiene un índice, tiene como diagnóstico el síndrome metabólico, es aquel que no tiene que consumir sal. No es así. El que no va a consumir sal es justamente el paciente que tiene problemas de hipertensión. Ahí estamos listos. O si no hay hipertensión, pero hay algún problema cardíaco, también, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí vamos viendo cómo es lo que se tiene que hacer. Y dentro de lo que son los azúcares, aquí vamos a ver el índice glucémico. Miren, de la fructosa es 23, de la lactosa es 46, de la sacarosa es 65, la miel 73, y tenemos la maltosa 110 y la glucosa 100. Entonces, teniendo esto, también vamos a poder hacer una selección adecuada de los alimentos. Dentro de lo que es la clasificación de los alimentos, cereales, panificados y pastas, tenemos que dentro de la tabla, pero ustedes ya tienen que tener su tablita para el día jueves, su tabla ya bien impresa, y si está plastificada, lo que quieran, porque todo lo que vamos hablando es todo lo que vamos a necesitar de aquí a cuánto tiempo. Como buenos nutricionistas tenemos que tener nuestro material. Los cereales, en fin, el pan francés, el baguette, tiene 95 de índice glucémico. Entonces quiere decir que tiene un índice glucémico bastante alto. ¿Cuál es el pan francés? Chicos, ¿cuál es el pan francés? Licenciada, sería generalmente similar a la marraqueta, pero es blanco y pues similar a la marraqueta, pero es más blandito. Sí. Y hay el baguette también integral, ¿no es cierto? Pero de eso no estoy seguro que tuviéramos en la tabla de composición. Por lo tanto, habría que revisar un poquito, pero por lógica tenemos que pensar. Si los alimentos que tienen fibra, su índice glucémico es menor. El pan francés y de pan blanco obviamente es alto. Aquí el pan de trigo, por ejemplo, el pan que no tiene gluten, tiene 90. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos dicho que el trigo, cuando está entero, tiene un índice glucémico bajo, y de acuerdo a el proceso, al tamaño, relacionado al tamaño de la partícula, siempre va a ser mayor. Entonces ahí vamos. Un pan de harina blanca 70 y de harina de centeno, si ya está mezclado, es 65. Tenemos el pan de salvado de avena 90. Todo esto es lo que tiene que ustedes deben tener en la tabla de la clasificación de los 3 grupos de alimentos de acuerdo al índice glucémico. Y es lo que hace un momento acabamos de ver. Igualmente hay los fideos, un fettuccine que ya estuviera
preparado, en fin, ya no importa pues la preparación con qué lo estamos haciendo, pero la pasta, y esta pasta como que hablamos de los espaguetis, son pastas de mejor calidad y por lo tanto eso nos va a ayudar a trabajar también mejor. El cereal de caja, el que no tiene nada de azúcar, por ejemplo, el Cornflakes, tiene 84, entonces está dentro del límite de los alimentos con índice glucémico alto. Las galletas de agua también, miren las galletas de agua que son tan apetecidas y mucho más cuando hay alguna enfermedad. En lo primero que se piensa es en gelatina y en galletitas de agua, ¿no? Entonces, cuidemos esto. El arroz blanco 56, el arroz integral 47, tenemos el maíz dulce 55, trigo 41 y centeno 34. Este tema del centeno, pues no sé dónde habrá. ¿Quién conoce el centeno? Bueno, creo que nadie, ¿no es cierto? Entonces, Buenas tardes. Si mal no me equivoco, el centeno es parecido al trigo, bastante parecido, pero no es muy usado, no tanto como el trigo. en realidad, si ponemos lado a lado, el centeno se utilizará 0,5 ante el trigo que se utiliza 100%, así, ¿no? Entonces, Sí, tal vez viéndolo nos podemos confundir porque es bastante parecido. ya, puede ser, mira que si ustedes me muestran centeno, yo voy a ser feliz porque nunca he visto lo que es el centeno, ¿no? Pero sí, tenemos que tener mucho cuidado porque el centeno también está prohibido para los pacientes que tienen intolerancia o que son celíacos. Por lo tanto, hay que cuidar bastante el centeno, que donde yo he visto centeno siempre es en la información nutricional de algunas galletas, y eso es en envase cerrado, que generalmente tampoco es nuestro, sino es de otro, de otro uso y consumo, y que viene a nosotros ya en preparaciones, en enlatados, en envasados, en galletas, en fin, pero nosotros casi no lo utilizamos acá. En cuanto a las frutas vamos a ver de que tenemos algo que igualmente llama la atención. Es esto de la sandía. La sandía tiene 72 de índice glucémico. Cuando se dice y se elige la sandía, pero sí es como agüita, ¿no es cierto? Porque tiene 90% es líquido. Por lo tanto, hay que saber de que esa sandía tiene un índice glucémico alto y hay que restringir el consumo o la recomendación. La piña 66, el mango 55, miren, banana 53, kiwi 52, naranja 43, y así podemos ir nosotros pasando y viendo todo lo que aquí estamos registrando. Hay que analizar, hay que ver. Bueno, naranja 43, ¿en qué clasificación está? Del índice glucémico medio, ¿no? Pero hay que saber cómo le vamos a dar, porque vamos a recordar de que el índice glucémico está dentro de su primer enunciado de acuerdo al tamaño de la partícula. El jugo de naranja al diabético no creo que le vaya a hacer bien, pero si come naranja, pelando y sacando gajo por gajo, comiendo como tiene que ser, pues no va a poder sentirse mal, no va a ver el por qué, porque vamos a hacer un análisis y él puede
porque tiene que masticar el ollejo de la naranja, tiene que entrar al organismo para ayudar a limpiar, porque tiene que estar limpio el tracto gastrointestinal para poder también responder. Estos pacientes que tienen intolerancia a la mayoría de los alimentos, en realidad, cuando son celíacos, cuando presentan colitis, todas las enfermedades inmunodepresivas, todo aquello hace de que el paciente tal vez intolere con mayor razón muchos alimentos. Y solamente es porque hay que saber nosotros que así sea, también la sandía es de un índice glucémico alto, pero nosotros tenemos que saber de qué vamos a poder darle al paciente y en qué condiciones se le va a dar. Lo menos que vamos a pensar cuando hablamos de índice glucémico es pensar en que vamos a programar jugos y jugos todo el tiempo. Eso le va a hacer mucho daño a nuestro paciente, ¿no? Duraznos frescos, miren, ciruelas, cerezas. Entonces, aquí estamos mostrando por grupo de alimentos y serían los de índice alto, medio y bajo, ¿no es cierto? Nos toca el día jueves hacer una clasificación de los alimentos. Claro, nos va a tocar y tenemos que saber, estos alimentos le voy a dar antes y después le daré como una ensalada de frutas, veré cómo puedo hacer, porque no puede servirse. Ya, hasta ensalada de frutas de trozos un poco más grandes, no ese menudito chiquitito que puede hacerle daño al paciente. Todo aspecto, en todo momento, tiene que estar la cabecita dando vueltas para entender lo que tiene que haber y tiene que ser. Las legumbres también nos van a dar índice glucémico bastante considerable, digamos, porque la papa al horno 85, pero la papa al horno con cáscara es menor. Tenemos la calabaza 75, zanahoria 75, camote 54, arvejas 48. Entonces ahí vamos viendo de que esta clasificación nos va a ayudar para mejor y que bueno, con esto podamos trabajar y recomendar adecuadamente a nuestros pacientes. Bueno, entonces con esto, chicos, hemos terminado esa parte importante de lo que es el índice glucémico. Y lo de la carga glucémica, ¿quién habló de la carga glucémica en nuestra clase? ¿Nadie? No hoy, sino en una clase anterior. Chicos, ¿no han hecho tarea de carga glucémica? Tarea no, Lice. ¿Y han revisado, Brenda? ¿Han revisado? No, tampoco. Porque habíamos quedado en que ustedes revisen el tema de la carga glucémica. Por lo tanto, esto va a quedar pendiente para que podamos ver tal vez la siguiente clase, o si alguien ha visto, ha revisado, porque aquí vienen a la clase solo de pinta para que se vea su nombre, porque ya sé con quién puedo contar. Y puedo contar con los dedos de una mano, simplemente. Entonces, ahí vamos a ver, la carga glucémica es también importante. Se ha visto el control de carbohidratos, el conteo de carbohidratos, se está viendo el índice glucémico, que también ya fue visto con bastante amplitud, pero ahora vi la necesidad de repetir. Y la carga glucémica.
Y para la carga glucémica, o sea, cómo se determina la carga glucémica, ustedes van a revisar, ¿ya? La carga glucémica, cómo se determina, qué es lo que hay, ya les adelanto, es una fórmula que nos ayuda a entender, pero no solamente es la fórmula, sino en general, ¿qué más hay? ¿Ya? Si alguien va a querer presentar este tema, de repente podemos hacerlo el día jueves, no, después va a ser, no, mejor nadie va a presentar, ¿ya? Vamos a ver, yo voy a completar porque para hoy día esto he borrado y pensando en que ustedes podían haber visto algo más, pero igual vamos a ver lo de la carga glucémica, ¿ya? Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado y yo estoy justo en la hora que debo comenzar con esta otra actividad también dentro de la docencia. Y si hay alguna pregunta. Licenciada, disculpe, ¿qué se llama? La imagen que compartió hace un momento sobre el índice glicémico, ¿será que lo puedo poner a la última? Es que me olvidé de copiar y, o sea, no alcancé a copiar todos los datos. Por favor. Ya, espérame un momentito porque yo ya lo cerré esto. Ya está bien, dice. Un segundito, ahora lo comparto. Pero de todas maneras, esto no es tanto como que ¿y ahora dónde está? Y ahora ustedes me están viendo. Estas últimas se las voy a pasar mejor, ¿ya? Porque ahorita estoy viendo. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí. Ni ahora sí. No, ya no. Ya está clausurado, ya está, ya no hay. Uy, Yo les paso estas últimas, bueno. allá porfa. Pero Por favor. ustedes tienen que revisar, ¿ya? Ya, Ustedes tienen que ver, revisar, investigar un poco más. Bueno, chao chicos, hasta está bien, el día gracias. jueves que nos vemos allá en el aula, ¿ya? Para hacer nuestra práctica. Está bien, Bueno, dice. chaucito. Luego, el jueves, Lice. Cuida. Hasta luego, licenciada, gracias. Licenciada, que le vaya bien. Hasta luego, Lice.